Persona que sin ser de Abarán confía mucho en los abaraneros, y aquí la tenemos y su nombre es María Jesús Ortiz Molina. Es una persona que llama a la puerta de cada domicilio con la confianza de que la caridad de la gente le ayude a subsistir. Porque, María Jesús, ¿cuál es tu problema que cada día te levantas con el problema y cada noche te acuestas con el mismo problema? ¿Qué es lo que te pasa a ti, María Jesús? Me pasa porque tengo 3 críos pequeños y mi marido está en la ayuda familiar. Sí. Y cobra 51.000 pesetas. Y de ahí tengo que pagar la luz, el agua y comer todos los días. Sí. Y yo pues no puedo llevar eso para adelante y me vengo al pueblo de Abarán a que me ayuden las personas de aquí, Sí. del pueblo de Abarán. ¿Y con qué te tropiezas cuando te abren la puerta? ¿Te tropiezas con insolidaridad? Me refiero que la gente no te ayuda, o en cambio te abre sus puertas y su despensa y te vas contenta. Hay personas que... ¿Cómo son los bananeros? ¿Tú que los Hay conoces? personas que abren con agrado. Sí. Y otras no abren con tanto agrado. Pero a mí, como me hace falta, pues vengo a la casa de las personas a que me ayuden porque lo necesito en realidad. ¿Y eso te llena de tristeza cuando te vuelven la espalda? Sí, me da un poquito de tristeza. ¿Y la siguiente puerta que tú tocas, cómo lo haces? ¿Con el temor de que también te van a decir? Sí, que me pueden decir, no tengo nada para darte, vale, vete, como hacen muchos. Bueno, y el problema de tu Hay marido... otras personas que también, toma un pedacito de pan, toma esto, toma lo otro, y yo me voy con la satisfacción que tengo para darle de comer a otro día a mis hijos. ¿Has recurrido tú a asuntos sociales, a algún organismo que te socorra? ¿Cómo es la cosa? Yo he ido allí a los servicios sociales, pero dice que como yo tengo 3 críos nada más, Sí. que con la ayuda familiar que cobra mi marido, que tengo para convivir. Sí. Tengo para convivir, que con eso ya tengo bastante. ¿Y tienes a tu hijo escolarizado o cómo? Sí, los tengo los 3 en la escuela, a Pedro Rodríguez, en Cieza. En Cieza. Sí. ¿Y desde cuándo tú conoces nuestro pueblo? Yo ya hace casi 27 años que conozco este pueblo y me gusta mucho porque me llevo cositas para comer. Sí. También aceptas ropa y aceptas todo lo que te den, todo. de la caridad de la gente. Todo lo que me den, me lo llevo para allí, para mi casa. Sí. Y cuando llegas con satisfacción. Sí, con mucha satisfacción, que a pesar que he estado todos los días andando por aquí y cansada que voy, pues llevo la satisfacción que tengo para darle comer a mis hijos, aunque sea un día o dos, que me dan aquí las personas. Pues lo que pretendemos con este rincón de hoy es que la gente te conozca, que sepa que eres una persona buena, que vas con buen fin, y abrir los corazones de la gente. Que lo tienen muy cerrado y no lo pueden abrir, por lo que sea. Sí, es que ten en cuenta que la crisis social que estamos viviendo es bastante grande. Eso tienes que comprenderlo. Para todas las personas. Eso Y necesitan las personas de un poquito también de ayuda por parte de las personas, que le ayude a esas personas también. ¿Eres tú una mujer de iglesia? ¿Vas tú a la iglesia? No, yo a la iglesia no voy. ¿Ah, no? Yo creo en Dios, pero yo a la iglesia no voy. No voy por nada, porque no tengo tiempo de ir. Gustarme me gusta, gustarme me gusta, pero no puedo ir. Porque cada minuto del día lo dedicas. No tengo tiempo de ir a la iglesia, pero gustarme me gusta, de ir, me gusta. Pues mira, ahora está a tiempo de agradecerle a la gente que te ha ayudado de aquí atrás y a las nuevas personas que se van a ir añadiendo a colaborar contigo para que puedas sobrellevar la carga tan pesada. Está a tiempo de agradecer y de saludar a las personas que tú quieres. Pues yo saludo a todas las personas que me quieren y que velan por mí y por mi familia. Y por las personas que no tenemos ayuda económica, que le ayuden en comida o en lo que le haga falta, o en cosas que necesitan las personas. Es que también dinero también hace falta, porque uno supone, si aquí me dan un cartón de leche y allí me dan 2 pataticas, si no tienes pan, pues compras con ese dinero que te dan, compras pan de cada día, que también es importante el dinero y todo lo que le vayan a dar a las personas. Y estoy muy agradecida que llevo ya 27 años viniendo al pueblo y no me he ido con las manos vacías, siempre me he ido con las manos un poquito medio llenas. ¿Y siempre escoge a Abarán? ¿Siempre escoge a Abarán o va a otro? Abarán nada más. ¿Abarán nada más? No.
Voy nada más que a Barán, aquí a Barán. ¿Y cuándo ha sido más difícil encontrar gente generosa? ¿Antes o ahora? Igual, antes había gente generosa y ahora también. ¿Ah, sí? Hay gente generosa en todos los tiempos, en todas las épocas. Hay buenas personas. Y hay buenas personas, otras que pueden dar, otras que no pueden dar. Hay de todo aquí en el pueblo de Barán. ¿Y qué le pides tú a ese Dios que crees, pero que no le rezas? ¿O le rezas en la intimidad? ¿Qué le pides tú a ese Dios y qué es lo que en tus oraciones, qué es lo que le pides? Pues yo le pido que tengamos salud, trabajo y que tengamos para ir viviendo en esa vida. ¿Y no has intentado tú encontrar un puesto de trabajo? ¿O la gente no te lo ofrece? O... Sí, sí. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado contigo? Sí me lo ofrecen. Fui ahí al 5x5 sí. Y me voy a ir a trabajar ahí con una amiga mía. Dice que por toda esta semana o así que me llamaran. Y yo estoy contenta de ver que voy a tener para comer y para pagar. Que a veces no nos llega ni para pagar. Claro. Las cositas que tenemos que pagar pendientes. Tengo unos poquitos animales también, tengo una gallina, unos pollos y una cabrica. Que también con eso también... Claro, te dan leche, te dan huevos. La cosita. Claro. Entonces, la primera vez que tuviste que salirte a la calle, a las casas de la gente, ¿eso fue muy duro para ti? Sí. ¿Sí? Me daba vergüenza. ¿Qué es lo que te empujó? ¿Los hijos? ¿Qué es lo que te empujó? Me empujó que no teníamos para comer y me empujó que le hacía falta para llevar la vida para adelante. Y eso es lo que me empujó y hacia adelante para darle de comer a los hijos. Bueno, pues ya están conociendo un poquito más a María Jesús para que cuando toquen sus puertas sepan que ella lleva buena intención, buen fin y es una persona decente y honrada que solamente pretende sacar adelante a su hijo. ¿Cómo son tus hijos? ¿Qué edades tienes y cómo se llaman? Pues yo tengo 7 hijos. ¿7 hijos? 7 hijos. Pero por y tengo 3 casados. Pero televisión no tienes, ¿verdad, María Jesús? Televisión pues por no. eso es lo malo de la televisión. Que se ven muchas cositas malas ahí. Lo digo porque, claro, si no tienes televisión, pues te dedicas a tener hijos, ¿no? Pues tienes que parar, tienes que parar. Ya paremos. Tengo 7 hijos y los 3 pequeños tienen uno 14 años, otra 9 y otra 6 años. Esos son los 3 más pequeños. Los que más necesidades tienen actualmente. Y tengo un muchacho con 18 años que ya está metido en quinta para irse a la mil. Y me está trabajando por donde sale. Un día aquí, otro día allí, donde sale, pues el muchacho se va a trabajar. Muy bien, María Jesús. Pues nada. Pretendíamos de que las personas que todavía no te conocían, te conocieran y que ojalá tu problema se solucione pronto. Ahora, antes era el capítulo de agradecimiento, ahora de los saludos. Las personas que quieras saludar están a tiempo. A ver, adelante, María Jesús. Y pues con esto terminamos. Que yo a las personas no conozco los nombres. Yo conozco a las personas... La señora que ha trabajado aquí, que me aprecia mucho, que me quiere mucho, tú también que me quieres mucho. Sí, por supuesto. Y otras personas más que me quieren, que tampoco sé su nombre, que también estoy agradecida de esas personas. Pues nada, saludadas quedan y no te queremos entretener más, María Jesús, porque los minutos para ti de cada día son oro, es sagrado. Y nada, continúa con tu labor, porque también es tan digna como la que más. Hasta siempre, María Jesús. Gracias.